Buenos días, estimados estudiantes. El día de hoy vamos a tocar la práctica número 3, que se encarga del reconocimiento de la tabla peruana de composición de alimentos, principales fuentes de alimentos de nutrientes críticos según su biodisponibilidad. Las clases serán dictadas en los horarios ya establecidos, el día martes 11 y jueves 13 de abril de 2023 en el horario indicado. Bueno, esta sesión va a estar a cargo de mi persona, el magíster José Alonso Narrea Vargas, para lo cual vamos a dar algunas indicaciones importantes sobre la guía de práctica. ¿No? A manera introductoria, ya hemos visto que los micronutrientes están conformados por los grupos de vitaminas y minerales, los cuales son requeridos de manera exógena, ya que generalmente no se puedan sintetizar en el organismo, y su finalidad es tener un impacto positivo en las funciones celulares. En otras palabras, todas funciones metabólicas que ustedes pueden imaginar, siempre van a estar las vitaminas o los minerales en ellas, ¿no? Por eso cumplen ciertas funciones regulatorias, ciertas funciones metabólicas y específicas para un buen desarrollo del ser humano. Eh, por ende, reconocer y valorar la importancia de las leyes de la alimentación y nutrición para eh, poder consumir una dieta balanceada, equilibrada, conteniendo los principales grupos de alimentos, ¿no? Como pueden ser las frutas, las verduras, los cereales integrales, las legumbres, lácteos y otros alimentos de origen animal. Por ello, es importante valorar las recomendaciones de las guías alimentarias, ya sean nacionales como internacionales. Entonces, entre las principales minerales que vamos a tocar en la teoría, justamente es el hierro, el yodo y el zinc, entre otros. Entonces, sabemos que estos minerales su consumo inadecuado puede tener un factor de riesgo, como por ejemplo al bajo peso al nacer, a una alteración físico y cognitivo de los niños, aumentar el riesgo de enfermedades crónicas no transmisibles, ¿no? Estamos hablando de la hipertensión, enfermedades cardiovasculares, entre otras. Y justamente en el Perú se ha visto como un problema en salud pública justamente la anemia nutricional, que es muy conocida por todo personal de la salud, ¿no? En los grupos vulnerables. Eh, En base a este contexto, justamente se ha desarrollado políticas públicas en estos temas con la finalidad de poder disminuir eh, la- las tasas, ¿no? De tanto de prevalencia como incidencia de estos síndromes o enfermedades. ¿No? Entonces, se han dado, por ejemplo, la fortificación de la harina de trigo con hierro, de ácido fólico, de la tiamina y riboflavina. También se ha dado la fortificación de la sal de consumo humano con yodo, y hay diferentes estrategias que vamos a poder discutir en la hora de práctica con nuestros docentes para poder analizar la contribución a la mejora del estado nutricional de nuestra población, ¿sí? Entonces, el objetivo del aprendizaje justamente está que al finalizar el estudiante va a reconocer las principales fuentes alimentarias de los micronutrientes según su biodisponibilidad, ¿no? Para eso vamos a seguir trabajando como lo hemos estado realizando en una fase asincrónica y una fase sincrónica. Entre los materiales justamente están ya subidas en el aula virtual, donde los ejercicios de aplicación constan de básicamente 6 preguntas que van a ser resueltas de manera individual y van a poder discutirlas a nivel grupal para poder ser expuestas a sus docentes de práctica. Entonces, en la primera pregunta vamos a comparar y vamos a precisar las principales semejanzas y diferencias
de ambas tablas, ¿no? De la OMS en el 2004 y de la IOM-FNB de la 2005, ¿no? Recordemos que en la IOM es justamente el Instituto de Medicina y el Comité para la Alimentación y Nutrición de los Estados Unidos y Canadá. Justamente publicaron sus recomendaciones para el consumo, ya sea diario de energía, como también de los macros y micronutrientes, ¿no? Y lo presentaron en 6 libros desde 1997 hasta el 2005. Entonces vamos a abrir, por ejemplo, eh, las tablas de la OMS y FAO, aquí los tenemos, igual están las referencias, y vamos a poder observar que en la página, si no me equivoco, 246, vamos a encontrar sobre el hierro principalmente. Sí, 246, ¿no? Vamos a poder justamente evidenciar sobre el hierro. Ya. Bueno, acá vamos a ver el rol del hierro, justamente en los procesos metabólicos en el ser humano. Acá también vamos a ver el metabolismo del hierro y su nivel de absorción, justamente sus estados basales del hierro, sus requerimientos para el crecimiento. Vamos a ver tablas importantes a considerar, las pérdidas menstruales y también específicamente su nivel de absorción. Vamos a ver los factores justamente que van a influenciar, los factores dietarios que van a influenciar en la absorción, tanto en el hierro hemínico como no hemínico, ¿no? Entonces vamos a poder ahí también los factores inhibitorios del hierro para poder analizarlos. Entonces, al poder analizar, vamos a compararlo justamente la OMS, las tablas de la OMS FAO versus la IOMS FNB, donde vamos a ver variables como grupo de edad, minerales considerados, cifras de recomendaciones del mismo mineral en adultos, entre otros aspectos que ustedes crean conveniente a resaltar. En la segunda pregunta, justamente vamos a identificar las recomendaciones nutricionales de estos minerales: calcio, hierro, zinc, fósforo, magnesio, yodo, tanto en ambas tablas, enfocados para un estudiante de enfermería, ¿no? En la tercera, justamente, pregunta está dada a valorar justamente la tabla de peruana de composición de alimentos de la 2007. Por cada 100 gramos vamos a reconocer 5 alimentos fuentes de hierro, de calcio, de zinc, principalmente, y lo vamos a poder colocar y discutir en la tabla que estamos apreciando en la guía. En la cuarta pregunta vamos a realizar una lista de alimentos fuente de hierro hemínico y no hemínico y explicar las diferencias entre ambas, ¿no? Es muy importante valorar y poder discutir sobre estos tipos de alimentos. Y bueno, en la quinta pregunta vamos a precisar el contenido de yodo, perdón, reglamentario en la fortificación de la sal yodada. Y también vamos a discutir sobre el contenido de hierro en la harina de trigo y arroz fortificados, ¿no? Justamente podemos ver las referencias, y acá tenemos la resolución ministerial de la fortificación de arroz, donde lo vamos a poder analizar en las fases establecidas. Y también tenemos aquí en el peruano, donde aprueban el reglamento de la ley que dispone la fortificación de las harinas con micronutrientes. Y por último, vamos a sustentar y formular estrategias innovadoras que puedan tener un impacto significativo
en la reducción de las enfermedades por estas deficiencias de los minerales, específicamente en el hierro. De ahí continuamos con las preguntas de autoaprendizaje, los cuales son 6. Ahí vamos a, por ejemplo, valorar e identificar las principales funciones de los micronutrientes estudiados en clase. También vamos a tocar cuáles son las principales enfermedades que van a producir su déficit de estas. Vamos a sustentar justamente la diferencia de la biodisponibilidad producida justamente por el déficit de estos minerales que afectan a la población. También vamos a evidenciar la comparación tanto de un alimento de origen animal como un alimento de origen vegetal. Vamos también a analizar justamente los principales minerales cuyo consumo e inhalación generan un daño para la salud, ¿no? La parte de toxicidad. Y también vamos a fundamentar cómo se erradicó el bocio en el Perú. Y por último, justamente vamos a identificar cuáles son los micronutrientes que se encuentran en la formulación de la fortificación del arroz y hacer un comentario y un análisis respectivo a ello. Acá tenemos las referencias, para lo cual también tenemos la rúbrica establecida para la evaluación de esta guía. Muy bien, estudiantes, comentarles todo el apoyo respectivo para esta sesión y fomentar justamente el análisis que podamos tener de esta guía de práctica, ¿no? Entonces, eso sería todo y nos estaríamos viendo el martes y el jueves en la sesión de hoy. Muchas gracias, que tengan buenos días.